En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video de lectura y reflexión de los libros de la Biblia. Este primer video vamos a comenzar con el primer libro de la Biblia, el Génesis, y el primer capítulo de Génesis, el capítulo 1. Si Dios me permite, pues Él es dueño de todo, procuraré ir por cada uno de los libros de la Sagrada Escritura, tal vez con el capítulo primero de cada uno de los libros y ya luego el capítulo segundo, y así, mientras el Señor me dé tiempo, vida, salud y acceso a la tecnología. Somos suyos, así que lo que Él quiera, como quiera y cuando quiera. Y este video, si Dios quiere, estará en la serie Comentarios Bíblicos, o así. Lectura del libro del Génesis, capítulo 1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Pues ese verso está llenísimo de verdades. Ese primer versículo de la Sagrada Escritura está lleno de tantas verdades. Mencionemos algunas. En el principio quiere decir que la creación no es eterna. Existen grupos de personas, ideologías, religiones e incluso ciertos científicos que por un lado dicen que no creen en la existencia de un ser eterno, por otro lado se atreven a decir que la creación es eterna, sin pruebas de ello, y las pruebas prueban todo lo contrario, que la creación no es eterna. Pues lo primero que nos dice aquí es que la creación no es eterna. En el principio, la creación tuvo un principio. Por lo tanto, no es eterna. Solo Dios es eterno, el que no tiene ni principio ni fin. La creación no tiene principio. Quiero decir, la creación sí tiene principio, pues no es eterna, pero la creación no va a tener fin. Dirán, pero el Señor dice que destruirá todo. Sí, destruirá todo lo viejo, lo dañado, lo podrido por el pecado, pero lo renueva. Tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. El Señor agarra eso que Él creó al principio, que fue manchado por el pecado, que fue afectado, podrido por el pecado, y lo renueva. Una nueva creación. Lo hace a nivel individual con los seres humanos.
Somos concebidos en pecado. En pecado me concibió mi madre, dice el profeta. Que fue profeta, fue rey y fue salmista, el rey David. En pecado me concibió mi madre. O sea que desde el pecado, desde que somos concebidos, estamos concebidos con una naturaleza caída. Pero por el bautismo nos hacemos criaturas nuevas. No es que dejamos de ser quienes éramos, es que somos renovados en Cristo. Pues así el mundo, esta creación caída, esta creación que sufre con dolores de parto, como dice San Pablo, o es San Pedro. Bueno, uno de los apóstoles dice en el Nuevo Testamento que la creación gime con dolores de parto. Pues esa misma creación, dañada, afectada, podrida por el pecado, el Señor la va a renovar. Va a ser unos cielos nuevos y una tierra nueva. Por eso podemos decir con certeza que la creación, aunque sí tuvo principio, no tendrá fin, como tú y yo. Tú y yo no somos eternos. Tuvimos principio, pero por la misericordia de Dios estamos llamados a vivir eternamente. Si respondemos a su gracia, viviremos eternamente con Él en el cielo. Si rechazamos su gracia, viviremos eternamente sin Él en el infierno. Pero ni una cosa ni la otra se acabarán. Así que somos parcialmente eternos, porque el único eterno, en todo el sentido de la palabra, es aquel que no tiene ni principio ni fin, y solo es Dios. Tú y yo, al igual que el resto de la creación, sí tuvimos un principio, pero no tendremos un final. Y la creación igual. En el principio, con esa frase se nos enseña tanto. La creación no es infinita, es obra de Dios. Dios hizo la creación. Dios creó lo que existe. Todo lo que existe fuera de Dios ha sido creado por Dios. Y esta primera parte que nos dice que en el principio nos dice que la creación no es eterna. Sigamos. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La segunda gran verdad de este versículo es que Dios es creador. El verbo crear se usa sueltamente hoy en día. Si uno tiene un ordenador o una computadora, nos da la opción de apretar para crear un nuevo documento o un nuevo archivo. Pero ese es un uso muy pobre de la palabra crear. Se ha desvirtuado la palabra crear. En hebreo, el verbo para crear solamente se conjuga con Dios. No se usa con nada más. Solo Dios es creador. Y es muy justo porque crear quiere decir hacer de la nada. Y solamente Dios puede hacer de la nada. Él puede crear, solamente Él. Ni tú, ni yo, ni nadie puede crear. Podemos fabricar,
podemos construir, podemos ensamblar, pero no podemos crear. Todo lo que nosotros producimos, sea una casa, un edificio cualquiera, un vehículo, un documento en el ordenador o computadora, todo eso lo hacemos con materia preexistente. Porque hasta el documento, si no tenemos el programa, no podemos crear, no podemos hacer un documento. Solo Dios, nuestro Señor, es el único creador, el único que puede hacer algo de la nada, el creador. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Obviamente se refiere al cielo físico y a la tierra física, y también, porque esta es una de las grandes riquezas de la palabra de Dios, que como enseña la Santa Iglesia Católica, la palabra de Dios tiene más de un sentido, no contrario, pero sí complementario. De manera que un solo pasaje de la Biblia puede referirse a más de una cosa, 1, 2, 3, hasta 4 cosas diferentes. Está el sentido literal de lo que está ocurriendo en ese instante. Está el sentido anagógico, que es cómo se compara eso con el pueblo de Dios, con los creyentes. Está el sentido donde se refiere a Mesías. Y está el sentido de la parusía o las últimas cosas, lo que va a venir en el futuro. Son varios sentidos que un solo pasaje puede tener verdaderamente más de una aplicación. Y no es que una contradiga a la otra. Cuidado, que si hay contradicción, entonces la interpretación no está correcta. Porque en la palabra de Dios ni hay ni puede haber contradicción. Si alguna interpretación que dé quien sea sobre la palabra de Dios resulta que contradice a la palabra de Dios, pues eso no es de Dios. Porque la palabra de Dios es una. El verbo de Dios infinito que se hizo carne. Y Él no se contradice porque Él es la verdad. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Bueno, pues ya llevo 13 minutos. Mi intención no es hacer un video muy largo. Tampoco mi intención es hacer un video por cada versículo, pero pues lo que Dios quiera. Pero voy a dejarlo aquí en este primer video del libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.